Tras un creo que merecido descanso estival, vuelven los vídeos al canal. Y lo hacemos de celebración, pues en estos meses de inactividad hemos conseguido superar las 8.000 personas suscritas al canal. La verdad que es una cifra que no me esperaba alcanzar cuando empezamos con este proyecto, pero bueno, la verdad que os doy las gracias porque esto lo que hace es fortalecer el proyecto y ya os digo que quienes lo veáis y no estéis suscritos podéis hacerlo, es gratuito y lo único que implica es que YouTube os irá recomendando, os irá trasladando los vídeos que vayamos haciendo. Para este primer vídeo de esta nueva temporada he querido volver a esas apuestas un poco provocadoras, pero que creo que pueden ser productivas. En este caso vamos a hablar de trotskismo, una de las corrientes más importantes del marxismo a lo largo del siglo XX y también presente, por supuesto, en el siglo XXI. Tengo que decir que no es una corriente a la que yo me suscriba ni a la que me sienta especialmente cercano. Más bien al contrario. Sin embargo, me parece que flaco favor nos hacemos entre marxistas si caricaturizamos la posición del que no piensa como nosotros o no está inserta en la misma corriente o en el mismo el sistema de pensamiento que nosotros. Es por eso que he querido dar voz, como ya hice en el vídeo sobre el eurocomunismo que tenéis disponible en el canal, a una persona que se suscriba, que esté dentro de esa corriente. De esa manera contribuimos a no caricaturizar las posiciones, pues en el fondo estamos escuchando una voz, creo que bastante autorizada. Ya lo hicimos en el tema del eurocomunismo y esta vez lo hacemos en el tema del trotskismo. Para eso he contado con, considero, uno de los más importantes líderes del movimiento trotskista argentino y a la sazón internacional, pues es uno de los países donde, como sabéis, el trotskismo tiene una mayor implantación. Y en gran medida esa gran implantación la alcanzó teniendo como dirigente precisamente a Jorge Altamira, la persona a la que entrevistaré hoy mismo. Creo que además de ser un dirigente político de primer nivel que ha jugado un papel importante en la historia de su país, dejo a juicio de cada cual la valoración que se haga de ella, es una persona perfectamente instruida y que ha participado muy intensamente de discusiones marxistas, impulsando, por ejemplo, la revista En Defensa del Marxismo, una de las revistas del trotskismo argentino que ha tenido más recorrido y en la que han participado todo tipo de autores discutiendo temas absolutamente variopintos. En definitiva, no me enrollo más, simplemente os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y que os ayude a pensar. En primer lugar, Jorge, bienvenido al canal. Es un placer contar con tu voz aquí. Hace tiempo que sigo tu trabajo y aunque la verdad que no me reconozco en la tradición política que hoy venimos a hablar, es un placer compartir espacio con alguien que ha liderado durante tanto tiempo y todavía hoy se mantiene activo en un espacio tan importante como el trotskismo en Argentina. Así que, bueno, bienvenido. Gracias. Quería empezar por preguntarte lo que sería la primera pregunta de rigor, que es ¿cómo entiendes el trotskismo? ¿Cómo empezó y qué lo caracteriza? Bueno, el trotskismo sencillamente es la expresión política del programa de la historia del movimiento socialista y del marxismo. No pretende tener ninguna particularidad. Trotskismo es una expresión que han usado los rivales de la lucha política en la Tercera Internacional y naturalmente con el movimiento de la historia se han surgido nuevos problemas, nuevas realidades y ha hecho una contribución en la Cuarta Internacional y la oposición de izquierda y sus seguidores han hecho aportes fundamentales en términos de política de programa.
Ujú. Es interesante lo que dices porque muchas veces, como lo planteas, los términos nacen de quienes los denigran, ¿no? El leninismo incluso nació de la crítica que le hacían a Lenin. Llamaban leninistas despectivamente quienes estaban en contra de Lenin, a quienes estaban a favor, igual que con el bakuninismo igual, ¿no? O sea, los anarquistas no se llamaban a sí mismos bakuninistas. Pasa mucho que los insultos te definen, ¿no? Que la manera en que Pero hablan los demás. acá quiero hacer una observación. Ujú. La caracterización del trotskismo como anti-estalinista es no, digamos, solamente parcial, sino que es una deformación profunda, porque la Cuarta Internacional no se referencia contra el estalinismo. La Cuarta Internacional se referencia como continuadora de la Revolución de Octubre. Ujú. Es decir, se referencia en los siguientes términos: la época histórica abierta por la Revolución de Octubre sigue en pie. Ujú. Naturalmente, con distintas modalidades, algunas mucho más profundas que en el pasado, pero esa época histórica no se ha agotado. Esa época histórica sigue vigente en la actualidad, Claro. que es la época de la Revolución Mundial. Vale, vale, bueno, me parece interesante la manera de plantearlo, pues sobre todo porque nos ubica históricamente, ¿no? Y ubica esta tradición que hemos venido a llamar trotskismo, pero que posiblemente pudiera tener otros nombres. Te quería preguntar también, por lo menos aquí en España, y me consta que en otros países, el trotskismo tiene fama de dividirse. Hay incluso chistes sobre esto, ¿no? Que el trotskismo se tiende a dividir, tiende a... bueno, hay varias internacionales que se reivindican herederas de la cuarta, existen muchos grupos trotskistas en muchos países, a veces más marginales, a veces menos. Argentina es un caso sui generis, ¿no? Por la importancia que tiene el trotskismo en la política cotidiana. Y te quería preguntar, más allá de qué hay de verdad en esto que a veces se toma como una mofa, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las grandes discusiones que han tenido lugar dentro del trotskismo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad? Las divisiones en política no exceptúan a nadie. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un movimiento que se llama peronista, que está dividido por lo menos en 14 fracciones. Se lo comenta como una realidad política este fraccionamiento, pero a diferencia de cómo se trata el trotskismo, no hay ningún escarnio. Nadie dice, ustedes se dividen. En realidad el peronismo estuvo toda la vida dividido, pero nadie hizo una cuestión de la división del peronismo. En cambio, en este caso, sí. El punto central es el que te toqué en un comienzo. De ahí se derivan un conjunto de respuestas y conclusiones. Si es la revolución mundial, la época abierta por la revolución de octubre sigue vigente. Por ejemplo, recuerdo perfectamente bien, pero hace muchísimos años, ¿cuánto sería? 30 años, que la Liga, que en aquella época existía como Liga Comunista Revolucionaria de Francia, Sí. señaló en un documento que la época histórica iniciada por la Revolución de Octubre, es decir, la época de la Revolución Mundial, estaba clausurada. Claro. Es una divergencia nítida. Insisto en esto, que es nítida, porque dicen, bueno, se dividen por factores egocéntricos. No, esto es una divergencia interesante, es muy interesante, porque involucra la caracterización del capitalismo en este periodo. Hoy todo el mundo coincide, todo el mundo, derecha, izquierda, centro, arriba y abajo, que el capitalismo está atravesando una época de guerras, una época de decadencia, de crímenes de lesa humanidad, etc. Ahora, esa perspectiva, que con otras variantes ya se expresó en el pasado, esa fue señalada por este planteo de la Corte Internacional. Es decir, cuando alguien nos critica ser catastrofistas, cuando alguien nos critica
ultrarradicalismo. No, la realidad es más ultrarradical que nosotros y la catástrofe no podría ser mayor, porque lo que ocurre en Gaza no es un fenómeno localizado. Quiero decir, es un genocidio en Gaza, no en París ni en Madrid, pero no es localizado, porque es un modelo de desarrollo de la guerra, Claro. con el aval de una gran potencia como Estados Unidos, y ahora, si no me equivoco porque lo leí en las últimas horas, con el aval de Europa, que ante el nuevo plan de Trump y Netanyahu Claro. de entregarle a Tony Blair el gobierno de Gaza, han salido a apoyarlo. Los mismos que decían exactamente hace 2 horas que había que reconocer el Estado palestino y la salida de los dos estados, ahora apoyan una salida que es la creación de la Riviera Francesa en las costas del Mediterráneo Oriental. Claro. Entonces, son conclusiones definitivas, son irrefutables. En el lenguaje futbolero, las corrientes políticas adversas a la nuestra están en Orsay. Aunque el VAR todavía no haya levantado, no haya esgrimido la sanción de la jugada. Uh-huh. Bueno, me parece muy interesante y muy de actualidad. La verdad que hoy el gobierno de España, que en otros momentos, sobre todo la facción dominante, había jugado un papel relativamente progresista con el discurso, sobre todo en el entorno europeo, más allá de que no es mi discurso ni seguro el tuyo, hoy ha sido lamentable la posición, ¿no? Aceptando el plan Trump y aceptando esa... lo que la propuesta yanqui, la propuesta imperialista. También me parece interesante lo que dices de las divisiones. La fama que tenía el trotskismo de separarse, en realidad en los partidos comunistas en Europa y en mi país, por ejemplo, ha pasado algo parecido. Los partidos comunistas tradicionales experimentaron un montón de divisiones, sobre todo desde que perdió la égida el bloque soviético. Cuando el bloque soviético se empezó a perder fuelle y a perder fuerza, y más aún cuando desapareció, los partidos comunistas también se fueron desgajando, ¿no? Fueron apareciendo otras Pero opciones, te quiero ¿no? hacer una observación Claro. que ilustra, digamos, casi definitivamente cuál es la opinión. En la Segunda Internacional, la socialdemocracia rusa era considerada un antro de divisionistas, de gente que se peleaba todo el tiempo. Y era verdad. Creo que llenan una biblioteca enorme todos los escritos que se hicieron en aquella época. Y la socialdemocracia alemana, un ejemplo de unidad. Cuando estalla la guerra, la primera guerra, la socialdemocracia se rompe. Y en el curso de la guerra los bolcheviques van ganando mayoría. Es decir, que los divisionistas prepararon el terreno de su crecimiento, Claro. y los unionistas prepararon el terreno de su defunción. Entonces, si no entendemos esta dialéctica sobre la importancia de ciertas discusiones políticas, no podemos entender en realidad lo que ocurre. Lo que es verdad es que en lo que vos llamás el trotskismo, así en general, Bueno, sí. hay muchas disputas faccionales. Y esas disputas faccionales tienen su origen en este retroceso teórico, programático, que inició esta Liga Comunista Francesa cuando dijo la época iniciada por la Revolución de Octubre, una época de revolución mundial, de guerra, etcétera, ha concluido. Y en eso coinciden todos. Esto es un hecho muy importante. Acá la división principal agrupa a numerosas corrientes divididas entre ellas y a otras que están menos divididas, pero que a lo mejor frente a tal cúmulo de grupos
constituyen una minoría. Claro. Nosotros en Argentina somos los defensores de esta posición política y eternamente acusados de encabezar todas las luchas habidas y por haber, pero no lograr que se emita un voto en la urna Claro. a favor de nosotros. Bueno, por ejemplo, en provincias como Salta, que es un bastión del peronismo, le ganamos al peronismo la elección general en el año 2013. Claro. ¿No es cierto? Entonces mostramos que lo nuestro no era una concepción unilateral, verborrágica, de comentaristas, sino un instrumento de una organización práctica. Acá en Argentina, lo digo para que enriquecer un poquito, Sí, sí, sí. allá en España un poco el conocimiento de Argentina. Acá en Argentina era muy habitual decir que la izquierda era solo porteña, Sí, es decir, que estaba anclada en la ciudad de Buenos Aires. Eso significa porteña. sí, sí. Pero además tiene un adicional. Significa que no miramos al país desde la ciudad de Buenos Aires, sino Europa. Cuando empezamos a ganar elecciones en el norte más profundo, aborigen, obrero, campesino, todo el mundo se olvidó Claro. de la tradición histórica del Partido Socialista y en parte del Partido Comunista, solo en parte, de esa mirada europea, porque el Partido Comunista llegó a tener importantes organizaciones en las provincias norteñas también. Por ejemplo, Tucumán, por ejemplo, Salta, etcétera. Entonces, este es el fenómeno, y esto no lo vemos refutado ni en el campo teórico y en el otro campo que sería el desenvolvimiento de la realidad misma, Claro. ¿no es cierto? Porque muchas veces no se trata de un debate teórico, sino el reconocimiento que los procesos concretos se desenvolvieron fuera de lo previsto. Naturalmente nadie tiene una bola de cristal para prever todo, pero de un modo general, nosotros somos reconocidos por todas las fuerzas de derecha, de centro y de todo tipo aquí, como una organización que en un porcentaje elevado ha visto verificados sus pronósticos en la realidad. Es decir, gozamos de un enorme respeto en los medios de comunicación. Claro. Ujú. Me surgen varias cuestiones. Planteas, bueno, como planteaste al principio, que no es una expresión que te convenza la de trotskismo, no sé si te he entendido mal. Yo si la utilizo es para explicar, porque en Argentina, que vengo de allí, he estado allí durante un mes hace poquito, estuve allí de hecho en las últimas elecciones, por trabajo, no por nada militante, pero bueno, sí que aproveché para intentar entender un poco el ecosistema político. No rechazo la expresión de No, trotskismo. vale, No. Hay una tradición histórica de 300 años claro, en la que los intentos de un adversario por descalificar son asumidos como propios. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, la derecha decía que el pueblo de París eran desarrapados, ¿no es cierto? Y Marat se uh-huh, declaró un desarrapado. Acusaban a las masas que se pasaban de la izquierda al peronismo, al terminar la guerra, de descamisados. Entonces Perón en su primer discurso comenzó con queridos descamisados. Entonces, con esto quiero decirte que nosotros, trotskistas honrados, claro, pero conceptualmente nuestros militantes tienen que entender que nosotros luchamos por la construcción de una internacional, por un movimiento socialista internacional y por una revolución socialista
internacional y no por el derecho de una fracción. Claro, claro. Eso, fronteras adentro. Luego que nos digan acá en Argentina, todo, yo por ejemplo, a mí me llaman oficialmente el líder histórico del trotskismo de Argentina, y eso es claro, es un honor, porque Claro. me importa un bledo trotskismo no, además tampoco es tan malo, No, no. es una... Pero con eso quiero aclarar eh, el sentido de la primera parte de nuestra conversación Claro. referida a los ismos. Sí, sí, no. En general, no, nunca, los sismos no suelen ayudar. Hay un libro famoso aquí en España, bueno, famoso, de un compañero, de un marxista reconocido que escribió Marx sin ismos, ¿no? Para intentar discutir esto de que los ismos siempre degradan. Yo no sé si lo tengo claro porque los ismos por lo menos infunden movimiento, ¿no? Al final uno parece que se queda con Marx pero pierde el movimiento obrero. Y uno dice, bueno, yo prefiero el marxismo que por lo menos era un movimiento a la pureza de lo que escribiera, Claro, ¿no? Lo que te lo comentaba porque, claro, en Argentina yo cuando estuve me sorprendí al principio de que la gente hablaba de la izquierda. Pero claro, por ejemplo en mi país la izquierda bueno, es un movimiento más amplio, pero no se restringe solo ni es específicamente el movimiento trotskista, mientras que en Argentina hablaban de la izquierda la izquierda apoya las movilizaciones en Gaza, la izquierda se refieren al espacio del FIT, de todo esto, que fuera no, por eso decía que prefería la expresión trotskismo en detrimento de otra como izquierda, porque seguramente mucha gente en España, por ejemplo, no entendería lo mismo, si nos referimos, correcto, ¿no? no entiendo perfectamente bien. Claro, claro, claro. Te quería preguntar ya para ir cerrando, aunque todavía me queda un poquito algunas cosas en la recámara. O sea, me has venido a comentar que de alguna manera el eje de demarcación del movimiento sería entendernos dentro de la época que inauguró la Revolución de Octubre. Que habrá quien piense que eso es una barbaridad, pero en realidad la filosofía contemporánea plantea que vivimos en la época que inauguró la Revolución Francesa. O sea, que no creo que sea tan descabellado, ¿no? El planteamiento general, ¿no? Te quería preguntar, hoy en día, que pudiera pensarse, bueno, hace ya mucho de la muerte de Trotsky o de la muerte de Lenin o de Marx o de lo que fuere, ¿cuáles serían los elementos programáticos o centrales por los que reivindicarse dentro de esa tradición? El elemento central es la lucha por el poder político de los trabajadores, porque dentro de la primera parte que estuvimos hablando, y ahora Claro. va a quedar más acentuado ahora, nosotros caracterizamos que el gran problema de la época, ya advertido por Trotsky, pero ahora tiene proporciones realmente inusitadas, es la crisis política de la clase obrera. En el escenario internacional, la clase obrera no aparece como una fuerza política autónoma. Entonces vos te llevas la impresión de un dominio total y absoluto de las corrientes políticas capitalistas y por lo tanto un cuestionamiento de nuestra caracterización de la época. Ahora, no es que la caracterización de la época sea equivocada, sino que hay una profunda crisis de dirección. La izquierda, de un modo general, me refiero a los partidos comunistas, a los socialistas, bueno, al conjunto de lo que se llama izquierda, hace cerca de 4 décadas que está virando hacia la derecha. Y es, por lo tanto, la principal responsable de este surgimiento de corrientes fascistas, porque ha agotado la experiencia de los trabajadores con ellas negativamente, no positivamente. Han gobernado, han hecho alianzas, han abierto perspectivas, etcétera, de adaptación al sistema capitalista, el eurocomunismo, el socialismo reformista y otras corrientes, en este caso trotskistas, que no han servido a la clase obrera para construir su propia dirección política. Incluso en Argentina, donde la influencia de la llamada izquierda trotskista sobre las fábricas y la clase obrera
podría ser mayor que en otros lados, esa influencia es casi mínima, Claro. realmente es mínima. Por ejemplo, te voy a dar un contraste. Allí donde el Partido Comunista no tenía una gran influencia por cómo se veían las urnas en las votaciones, podía tener una organización militante de 5.000 obreros, acá en Argentina. Estoy pensando en una provincia. En cambio, la izquierda trotskista, con 120 militantes, le ganó las elecciones al peronismo. Con lo cual, el entusiasmo que despierta el electoralismo en la izquierda argentina es muy significativo, porque no se da cuenta del carácter efímero que tiene. Ujú. En provincias que llegó a obtener una gran caudal de votos, luego se vino abajo. Claro. Y la razón principal es que la clase obrera como tal no se reconoce a sí misma en el campo del trotskismo. Claro. Entonces tenemos una crisis. Acá mataron a 3 chicas el otro día en un episodio de narcotráfico, etcétera, que volvió a traer a colación la enorme miseria de ciertas barriadas en Argentina y la penetración de los grupos narcos en esa situación. Nadie aludió, hubo todo tipo de denuncias, naturalmente, bien fundadas por un motivo o por otro, pero nadie aludió a la crisis de la clase obrera. Porque cuando la clase obrera se encontraba en una etapa de ascenso en Argentina, los barrios eran de la clase obrera. Y entonces había cooperativas, había talleres de formación laboral, había coros, había grupos de teatros. El espacio social de un barrio de trabajadores lo ocupaba el Partido Obrero de esa época. Por ejemplo, aquí el anarquismo a principios del siglo pasado ganó a tal punto la batalla cultural en el campo obrero que gran parte de los tangos son de inspiración anarquista. Entonces, este problema de la crisis política de la clase obrera, de la crisis de su dirección, es una categoría tan importante como la época. Claro. Porque en una época catastrófica, una crisis de dirección de la clase obrera lleva a la humanidad a un impasse casi total. Y esto se manifiesta en la masacre en Gaza. Porque si bien ha habido manifestaciones, etcétera, la envergadura de la reacción frente a un genocidio, luego de los genocidios que ya hemos pasado como humanidad, no vos y yo, pero como Sí. humanidad, debía haber sido una actitud casi hostil y revolucionaria con los gobiernos de Europa. O mandan algo para parar eso o los volteamos. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta problemática yo la discuto, por ejemplo, en la televisión. Y como consecuencia de esto, soy el único crítico del trotskismo en Argentina. Porque yo expongo abiertamente los problemas que enfrentamos como vanguardia política. En una época en que el socialismo es la única alternativa a esta inmensidad de dolor, de sacrificio, de humillación, etc. Entonces quiero ponerte bien en foco Sí. esta cuestión, al punto que en un debate por el asesinato de 3 chicas ponemos esto. En cambio, las otras corrientes de izquierda dicen que estas cosas ocurren por el machismo, que centra su agresión machista, hipermasculinidad, categorías completamente fuera de cuestión. ¿No es cierto? Porque la opresión de la mujer por parte del hombre es un hecho objetivo que tiene una raíz social. No es
una conducta, simplemente. Entonces, el trotskismo en Argentina tiene este feminismo barato, Ujú. con el cual nosotros estamos decididamente en contra, y detrás de este feminismo barato ya hay un abandono de perspectivas políticas independientes, porque si vos haces un frente de tipo feminista, donde naturalmente hay mujeres de distintas corrientes políticas, la línea programática se ajusta al mínimo común denominador. ¿Se entiende? Sí, sí, Para que sea amplio, lo que hay que hacer es evitar cualquier confrontación con la derecha. claro. Y no se trata tampoco de confrontar, fíjate lo que te digo, sino de fijar una orientación. Porque la confrontación no es siempre la expresión de una correcta política de izquierda, porque antes de confrontar hay que decir lo que uno pretende y luchar para imponer una orientación, y sobre esa base que se reconozcan las diferencias entre unas posiciones y otras posiciones. No cultivar esta polémica Ujú. en sí misma, sino abrir un horizonte. Este problema es el mayor, el problema este de la clase obrera es el mayor, y sin embargo la clase obrera se moviliza. Por ejemplo, los obreros en Italia ahora, Ujú. que bloquearon los puertos. Ahí tenés una clase obrera, ¿no es cierto? Sí, Pero no tiene orientación política, no incide en la vida política nacional. claro. Hace una gran acción, pero no incide. Acá Ujú. hemos tenido también grandes acciones, pero siempre dentro de determinado límite y eh, muy maniatado por el aparato sindical. Por Ujú. ejemplo, nosotros tenemos grandes sindicatos, ninguno de los cuales tiene una actividad en los barrios. Entonces, si la clase obrera abandona los barrios, lo va a ocupar otro. Primero lo ocupó Perón, y luego se descompuso el peronismo y quedó a la vera del camino. En determinado momento, fue una experiencia personal muy importante, en el año 2001 hicimos una gran asamblea de trabajadores ocupados y desocupados que llegó a tener una impresionante influencia barrial. Es decir, en los barrios los que estábamos dominando eran los trotskistas. Ujú. Pero vino Kirchner y empezó una política de cooptación, planes, dinero, ventajas, y por lo tanto, digamos, cooptó el movimiento. Ujú. Y no hubo una lucha política apropiada para que no ocurriera eso. Entonces yo te señalé en esta Ujú. entrevista dos grandes cuestiones. Defender el carácter de la época, que en cierto modo tiene más actualidad ahora que en la época de la Revolución de Octubre, y esta crisis de dirección. El valor que tiene la Revolución de Octubre es que al producir un hecho histórico, muestra que la historia ha virado, se ha producido un viraje. Claro. La guerra mundial fue un viraje en el campo de la burguesía, se terminaron las relaciones pacíficas, y en el campo de los oprimidos se acabaron las reformas. Se Ujú. abrió otra perspectiva. Y es una época dramática. Ujú. Muy interesante. No, tan interesante que de hecho uno de los próximos vídeos que tengo pensados, que saldrá en algún tiempo en el canal, tendrá que ver con eso, con el análisis del populismo, del kirchnerismo, el peronismo, de los procesos llamados nacional populares, específicamente en Argentina, pero también veremos otras experiencias en la región. O sea que o sea, es un tema que me ha interesado mucho. Ahora que he estado allí en Argentina me ha parecido súper llamativo. Para terminar la entrevista, te quería proponer una última batería de preguntas breves
que la idea es la siguiente: comentarte nombres de líderes históricos de la izquierda y que me ofrezcas una valoración breve, algo así como un titular, lo que quieras, pero una respuesta más o menos corta. Son algo menos de 10. Tengo aquí apuntados. Siempre, si de alguno no quieres comentar o si te interesa incluir algún otro, yo encantado, ¿vale? Entonces, si te parece, dar comienzo con Vladimir Lenin. ¿Qué diríamos? No, mira, parece mentira, pero a medida que van pasando los años, eh, el pensamiento y la acción de Lenin me aparecen más profundos de los que me habían parecido hasta ahora, porque hay una actividad teórica muy ligada a la realidad que es propia de un cerebro privilegiado. Probablemente la expresión no sea correcta, no se trata de un problema de cerebro, pero la profundidad con que él se maneja dialécticamente, Sí. como asimila las contradicciones, cada vez me parece más impresionante. Uh-huh. Muy interesante, comparto plenamente. Bueno, daría para otra conversación, pero por seguir con este formato, Trotsky, León Trotsky. Bueno, Trotsky tiene las mismas características de Lenin, pero Trotsky ha tenido que militar en la época más dura para los revolucionarios marxistas, que es ver la confiscación de la revolución y el nacimiento de un aparato de tipo que se transformó en internacional, que terminó acabando con la vida de él, y un gran retroceso en la clase obrera. Uh-huh. Entonces es un hombre que luchó para mantener viva una política y un legado, de manera que las generaciones subsiguientes no tuvieran que partir de cero. Y eso es extraordinario. Uh-huh. Y además, como él tiene que disecar el fracaso de la Revolución de Octubre, él asume una responsabilidad enorme. Porque finalmente cualquiera te dice, bueno, esa gran revolución que ustedes reivindican como la inauguración de una época fracasó, no estaban reunidas las condiciones, y él, Trotsky, hace un gran diseño. Y volviendo a Gaza, que es la obsesión de nuestra Uh-huh. corriente en este momento, absolutamente. No es para menos. Este, no, pero por qué lo señalo? La gran contribución que hizo Trotsky a la lucha contra el fascismo y el nazismo. Y eso es muy inspirador. Uh-huh. Yo estoy revisando muchas cosas con relación digamos, con relación a ese tema, y me doy cuenta que las elaboraciones que han hecho, que el propósito que tuvieron de legar algo, lo han conseguido. Uh-huh. Joseph Stalin. Bueno, pasa lo siguiente, acá hay un famoso argentino, José Ingenieros, que tiene un libro, era socialista, que se llama El hombre mediocre. Curiosamente fue el primer libro que compré cuando era niño. Bueno, en un mediocre, en una revista, y Trotsky logra escribir un libro muy educativo que se llama precisamente Stalin, pero probablemente no le hubiera puesto ese nombre porque dejó escrito materiales del libro cuando lo asesinaron, donde analiza la vida de cuadros, la vida organizativa de los partidos revolucionarios y cómo ciertos personajes mediocres van manteniéndose a la sombra de otros y en un momento de retroceso, de desmoralización, emergen para apropiarse y ha creado un estado burocrático absolutamente impresionante y ha sido un sepulturero de la Revolución de Octubre. Antes que volviera el capitalismo a Rusia, ya lo había sepultado Stalin. Uh-huh.
Rosa Es Luxemburgo. importante el estudio de los contrarrevolucionarios. Ujú. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es una gran revolucionaria, tengo una elevada opinión, una gran estudiosa, tuvo visiones muy profundas y atribuyo a su asesinato gran parte de las tragedias del movimiento obrero alemán. Es decir, la historia es, ¿y si hubiera vivido, hubiera subido Hitler? ¿Hubiera, el Partido Comunista Alemán no hubiera tenido otra fisonomía? Independientemente de que no aventuro ningún pronóstico acerca de eso, por lo profundamente instalado que estaba el reformismo y el aparatismo en el comunismo alemán, nos perdimos a una figura central en un momento muy crítico de la humanidad. Y las personas cuentan. Ujú. ¿Por qué? Porque no es una persona que tiene un documento nacional de identidad. Registra un proceso histórico de organización, de lucha, de reflexión, y por lo tanto cristaliza, resume una Ujú. perspectiva que otras personas no tienen. Y entonces Rosa Luxemburgo fue una grande de la Revolución Obrera. Ujú. Nos vamos a América Latina. Fidel Castro. Bueno, como yo era un fanático de Fidel Castro, de adolescente, ha tenido una evolución que ha sido la evolución de la misma revolución cubana, ¿no es cierto? Ha defendido a muerte la burocratización del aparato del Estado, en la idea de que el fortalecimiento del Estado es sinónimo de burocratización, de que todas las riendas estén en manos de poca gente y no de la politización. Yo tuve un debate público con Fidel Castro en La Habana Lo sé. Me lo comentaron. y eso se puso de manifiesto en la respuesta que me dio cuando yo le dije que no había democracia en Cuba y le expliqué cómo entendía que podía funcionar la democracia y debía funcionar. Y en este momento vos tenés al régimen cubano reprimiendo movilizaciones populares. Eso es una forma de entregar a las masas al imperialismo norteamericano. Ujú. Porque entonces en algún momento, cuando aparezca un Milei, ¿no es cierto? Van a decir, bueno, este por lo menos nos rescatará con dinero norteamericano, lo que fuere, porque esto no tiene salida. Ujú. Ahora, evidentemente la conciencia nacional del pueblo cubano sigue siendo sólida relativamente, dadas las circunstancias, porque, digamos, después de tantos años de bloqueo, décadas, Estados Unidos no ha podido derrotarla. Ujú. Muy interesante. Seguimos en Latinoamérica, pero fuera ya del campo socialista. Juan Domingo Perón. Me imaginé, me imaginé Juan Domingo Perón. Mirá, Perón siempre fue un fascista, siempre fue un fascista, lo cual no quiere decir que hubiera iniciado un movimiento fascista en Argentina ni estructurado un movimiento fascista, sino que utilizó una parte de los métodos mussolinianos que se basaban mucho en la demagogia obrera para darle un protagonismo a los trabajadores que él intuía que iba a ser muy fuerte y que tenía que ser cooptado. Hay varias anécdotas sobre esto muy importantes, cómo el peronismo temía en una famosa asamblea que decidió el futuro del país en un frigorífico, temía que los obreros, miles de obreros de un frigorífico, los terminaran matando a los peronistas. Tan enojados estaban. Pero quien los traicionó fue el Partido Comunista. Y entonces Perón aprovechó la oportunidad y lanzó una serie de concesiones sociales, pero por sobre todo, muy importantes, pero por sobre todo organizativas.
con Perón se legaliza la constitución de la elección de delegados en todas las fábricas y cuerpos representativos en todas las fábricas. Y eso es todavía hoy el corazón de la clase obrera argentina. Claro. Todavía hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros en grandes fábricas siderúrgicas que ocupan la dirección de la fábrica. No del sindicato, pero sí de la fábrica. Porque se elige para el sindicato, cada sección de la fábrica elige a su delegado y el cuerpo de delegados elige una comisión interna. Claro. Es casi un doble poder. Y justamente el propósito principal de Milei, mira, tantos años después de la muerte de Perón, es poner fin a esto con una reforma laboral. Claro. Y en eso lo apoya todo el mundo, inclusive el peronismo. Porque lo que se quiere es derribar. Porque estas comisiones internas del cuerpo de delegados tenían supervisión sobre los ritmos de trabajo. Y la precarización laboral y la flexibilización laboral tiene que ver con eso. Claro. Y las patronales quieren que la voz obrera no tenga nada que ver ahí. Entonces es un fenómeno único, un régimen bonapartista, un fenómeno único de popularidad, pero que el hombre era un fascista lo demostró cuando volvió. Porque los militares que lo echaron lo trajeron de vuelta para evitar una revolución obrera. Esa fue la única razón. La burguesía argentina había perdido todas las salidas. Entonces lo traen a Perón. Y cuando Perón fracasa en doblegar la situación, inicia una actividad terrorista con las AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que la organiza él, mostrando al final de su día que era un fascista. Pero que no gobernó como un fascista, no es visto como un fascista y no organizó el gobierno sobre una base fascista. Muy interesante. Seguimos por Latinoamérica. Hugo Chávez. Sí. Bueno, Hugo Chávez es una experiencia como la de Perón, pero mucho más democrática. Claro. Mucho más democrática porque simplemente las convocatorias electorales que él ganaba eran totalmente limpias, transparentes, etcétera, y era el pueblo que iba en masa a votar. Además hizo una serie de planes sociales de gran envergadura. Ahora, tenía los límites de un gobierno capitalista que creía que la riqueza petrolera era infinita. Y entonces, bueno, llevó al país a la quiebra. Y lo llevó él a la quiebra porque yo recuerdo haber estado en Caracas discutiendo con unos diputados y me entero de que iba a adoptar una medida ante la falta de dólares que era importar bienes por medio de deudas. ¿No es cierto? Es decir, crear una deuda externa inmensa, no en función de inversiones, nuevas fábricas, rutas, caminos, sino para la importación de bienes suntuarios. Que dije, no hagan eso porque van a la quiebra. Lo recuerdo perfectamente bien. Maduro recoge un país quebrado, todavía no era tan manifiesto bajo Chávez, y entonces la revolución bolivariana fue una serie de propósitos imaginarios. Uno muy interesante era la construcción de un gasoducto desde el Caribe a Tierra del Fuego, que una vez un ingeniero de Petrobras dedicó toda una tarde a explicármelo. Pero bueno, ocurre lo siguiente, es el nacionalismo latinoamericano que tiene un registro de fracasos fenomenales. En parte, mirá lo que te voy a decir, volvemos al inicio. La razón por la que el trotskismo es tan fuerte en América Latina es porque el que anticipó el fracaso de los nacionalistas y obtuvo una audiencia
en Perú, en Bolivia, en Uruguay, menos en Brasil. Pero en Brasil el trotskismo tuvo importancia en la fundación del PT. Ujú. Entonces, la razón por la que América Latina se convirtió en un terreno propicio para corrientes trotskistas, es decir, revolucionarias, no importa ahora la discrepancia ni todo lo que hablamos, fue porque el movimiento nacionalista las traicionó y en la mayor parte de los casos el Partido Comunista estuvo en la vereda de enfrente. Por ejemplo, el Partido Comunista de Argentina y de Bolivia enfrentaron desde la derecha gorila a los gobiernos nacionalistas. Ujú. Y entonces dejaron abierto el campo al trotskismo. Si el Bueno, Partido Comunista, los partidos comunistas hubieran asumido una tarea crítica del nacionalismo, apoyándolo en sus choques con el imperialismo, hoy tendríamos América Latina sembrada de partidos comunistas. ujú. Bueno, me parece un juicio interesante, la verdad, cuando menos. Nos movemos. Bueno, tenía apuntado Néstor Kirchner, pero ya antes comentaste algo de él. Si quieres aportar algo más. No, se ha creado en torno a Néstor Kirchner un mito eh, pretendiendo que era una suerte de nuevo Perón. Mira, te voy a hacer, te lo voy a hacer fácil. Acá gobernó Menem, Sí. privatizó todo, etcétera, pero el puntapié inicial lo dio Kirchner. Él gobernó con Menem 10 años entregando al país al capital extranjero y la primera privatización la hizo él. Privatizó el Banco de Santa Cruz, siendo gobernador. Ujú. Por lo tanto, como persona de principios, descartalo. Cuando luego se produce el levantamiento popular del 2001, él casi instintivamente se da cuenta que está ante una nueva situación. Y al mismo tiempo se da cuenta que el país está quebrado. Ujú. Entonces, naturalmente, hace un movimiento, un giro. Pero es un giro que tiene que ver con circunstancias. No tiene que ver con un proyecto estratégico, ni le daba la cabeza para un proyecto estratégico. Lo mismo que Cristina Fernández. Porque nunca lo plantearon. Tiran frases así para que la intelectualidad diga, ay, qué sabia que es esta mujer, pero no hay estructurado, no hay ninguna estructuración, y al final terminó siendo el último gobierno de ella, y luego con Alberto Fernández, bueno, un escándalo, Ujú. porque fíjate lo que pasó en el último gobierno, tanto Alberto Fernández como ella dejaron de gobernar. Iban, como se dice, a la Casa Rosada, nada más que a marcar la presencia para cobrar el sueldo. El único que tenía poder bajo ese gobierno último, dada la debacle, fue el primer ministro de Economía y después el último, Sergio Massa, que gobernó él. Claro. Entonces, la vacancia de 2 años de poder, digamos, asumir una vacancia de 2 años de poder, habla muchísimo Ujú. sobre la mediocridad política de estos personajes. Ujú. Ya para hacer la última ronda, nos movemos al ámbito propiamente del trotskismo. Y he elegido tres figuras que me parecen representativas o que dan que hablar o que aquí se conocen bastante. En primer lugar, la que menos se conoce aquí, pero en Argentina imagino que sí, J. Posadas. Bueno, ocurre lo siguiente, es una generación anterior a la mía, ¿no es cierto? Eh, Nuestro partido luego se nutrió de gente del partido de él, pero ya el partido de él había desaparecido. Claro. Entonces, me di cuenta a través de la conversación con estos nuevos militantes que como partido, el partido de Posadas es un partido combativo y era audaz.
Por ejemplo, dos importantes congresos de la CGT adoptaron programas políticos aparentemente revolucionarios por iniciativa de ellos. Y figuran en la historia estos dos programas. Ujú. Una discusión detallada de ellos revelaría lo contrario y revelaría una característica muy interesante del trotskismo latinoamericano, que es un trotskismo seguidista. Seguidista en el sentido de que aporta el programa creyendo que corrientes ajenas al trotskismo pueden llevarlo adelante. Una vez que esas corrientes dicen, sí, está bárbaro, este sería el programa. Eso ocurrió en Bolivia, es decir, que junto con el programa tenés que construir tu partido. Claro, Es decir, el programa no tiene la fuerza de impulsar un movimiento revolucionario en el cuerpo de otro. claro. No puede ser un alma que en un cuerpo que no De otro. corresponde a esa alma logre nada. Ujú. Y Posadas tenía esa característica. Por ejemplo, él opinaba que todos los militares africanos que tomaron el poder en la posguerra llevaban a esos países al socialismo. Porque sí, todos. Porque una característica de ellos es que la burguesía interna o nativa era raquítica. Y entonces, ¿cómo se iban a construir? No tenían Claro. partidos, etcétera. Venían los militares buscando crear un Estado y iban a llegar al socialismo. Eh, ese es el aspecto más curioso de esta corriente, que empalma con una corriente a nivel internacional conocida como el pablismo, Sí, por un dirigente griego, Michel Raptis, que sí. usaba como seudónimo Pablo. Michel Pabló, Ujú. que también creía, para darte un ejemplo, solo para ejemplificar, que el mariscal Tito iba a actuar como un leninista frente a Stalin, una vez que se diera cuenta que Stalin afectaba los intereses de Yugoslavia. Entonces, al actuar, y bueno, lo que hizo Tito fue, en lugar de ir a lo de Lenin, obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos y de la ONU. Ujú. Ah, participó de la guerra de Corea, del lado malo. Bueno, ninguno de los dos lados era muy bueno, pero del lado peor. Sí, sí. Ahí está, el seguidismo el seguidismo vale para otras corrientes trotskistas en Argentina, que en determinado momento se afiliaron al peronismo Ujú. y se declararon militantes del general Perón. Ujú. Si te parece, los dos últimos te los pregunto juntos porque además vienen muy a colección de lo que estás hablando, que son por un lado Ernest Mandel y por el otro Nahuel Moreno, que tuvieron todo un debate Claro. importante y para mí Bueno, es uno de los grandes debates del trotskismo. haces pregunta difícil de responder en, ¿cómo se dice? Como si fuera una Rápidamente, ¿no? pastilla. Mandel es el que, para decirte algunas cosas, Mandel Sí. es el que, autor de que la época de la Revolución de Octubre se terminó. Él es el verdadero teórico y entonces dice que hay que elaborar un programa en un marco de integración al capitalismo. Ujú. En el caso de Moreno, Moreno, un gran oportunista, un gran maniobrero, él es el que ingresó al peronismo. Claro. Inclusive hace poco, hace 2 años, descubrimos una carta que le mandó a Perón, completamente servil y general, usted es lo más grande que hay, va, va, va. Era alguien que, en el afán de salir del aislamiento, él no tenía escrúpulos en lo que hacía. Una cosa que uno tiene que tener mucho cuidado es lo siguiente. En Argentina, termino con esto, Sí. somos muy cuidadosos con la política cotidiana. Así que todas las ideas que vos puedas recibir de alguno de que vivimos en la nube, olvídate. Todos somos muy cuidadosos.
se llama saber tener muñeca, cómo combinar situaciones, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es si están fundadas en una estrategia revolucionaria o son objetos en sí mismos. Nahuel Moreno era un objeto en sí mismo. Era un hombre que la maniobra era su sueño. Una vez un abogado que militaba en el partido Moreno y tuvo una pelea, bueno, se fue, me dijo, mira, Moreno es un apasionado de la maniobra. Y me pareció una buena definición, y cuando me acuerdo de este abogado a veces la uso como la estoy usando ahora para responderte a vos. Pues Jorge, muchísimas gracias, ya no tengo más. Además que he querido que sean líderes históricos porque, bueno, creo que para discutir de la actualidad política y cotidiana ya hay muchos espacios. Perdón o disculpa por, ¿cómo se dice? Responder en términos tan estrechos sobre cuestiones que no quiero invalidar por lo estrecho de la respuesta. No, claro, claro. Claro. Muy bien. Claro, pero bueno, eso, muchas gracias por todo y seguimos hablando, ojalá pronto volver a Argentina y poder tomar algo contigo, que la última vez no se terció. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, yo siempre recuerdo España, y últimamente la recordé bastante por una cosa. Acá hubo una elección en la provincia de Buenos Aires que prácticamente hundió a Milei. Sí. Y entonces mucha gente me dijo, pero puede ser que una elección de medio término hunda un gobierno. Digo, mira, en abril de 1931, una elección municipal en Madrid echó a la monarquía. Proclamó la república. Así fue... que espero que vuelvan a esa historia. Efectivamente, ¿verdad? Muy buena anécdota y me alegro que haya ese tipo de... Me doy cuenta, ¿no? Que en América Latina la política española y la experiencia de la Segunda República viene a colación y sirve para ilustrar otros momentos. El cancionero revolucionario español no era solo que se cantaba en París, también en Buenos Aires. Desde luego. Pues nada, Jorge, un abrazo y seguimos hablando. 10 puntos. Nos vemos. Chao.